Buen día chicos, chicas, mi nombre es Samuel Ocon, yo soy el profesor de la clase de formulación y evaluación de proyectos para este segundo cuatrimestre del 2021 en la Universidad de Managua. Así que estamos dándole secuencia al tema 2, estudio de mercado en formulación y evaluación de proyectos. Y el estudio de mercado prácticamente en esta clase lo que vamos a hacer, bueno, de hecho no es una clase, es un video explicativo para que no se pierdan la secuencia de la clase y de lo que hemos nosotros analizado en nuestros encuentros en la sesión de clase, en los encuentros semipresenciales. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, el objetivo es que ustedes reconozcan básicamente los contenidos que pueden crear en función de la herramienta, en función de sus intereses, en función de aquellos elementos que consideren necesarios para presentar en un estudio de mercado. Nos vamos a enfocar en los objetivos del estudio de mercado. Como componentes del estudio de mercado, ya dijimos que los estudios de mercado tienen antecedentes, tienen análisis de situaciones actuales o del entorno actual y análisis del entorno proyectado. Así que adicionalmente a lo que yo les estoy diciendo, los objetivos lo que nos tratan de estructurar es la manera o la secuencia en que nosotros debemos presentar nuestros estudios de mercado. Ya dijimos con anterioridad que al menos tenemos que analizar la competencia, tenemos que analizar la parte de la oferta y la demanda, analizar el entorno competitivo, analizar las proyecciones, ¿verdad? Y entonces, y en esos procesos es que ustedes tienen que enfocarse hacia qué elementos conviene que yo integre, que yo escriba, que yo planifique dentro de mi proyecto. En principio vamos a iniciar por lo siguiente. Vamos a iniciar por el mercado del proyecto. El mercado del proyecto tiene un perfil. Entonces el perfil mismo en el proyecto puede ser para la creación de un modelo de negocio nuevo, puede ser para la modernización de un negocio que ya esté operando. Entonces, para ambos casos, el mercado del proyecto es totalmente distinto porque el mercado del proyecto puede estar a nivel interno, pero podemos generar opciones para externalizar. Y en ese proceso, para la creación de negocios nuevos, hay una lámina que se llama estudio de mercado, mercado del proyecto, gráfico 4.1 y analizamos lo siguiente, analizamos como les decía el mercado proveedor, el mercado competidor, el mercado del proyecto y todo lo que es el entorno de distribución del proyecto en función de los consumidores. Entonces la idea es reconocer a los agentes en sus situaciones antecedentes, entorno actual y entorno proyectado para definir estrategias comerciales. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del estudio de mercado? Es decir, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Qué tienen que presentar? O que en todo el entorno temático del estudio de mercado, ¿qué me conviene integrar en mi documento? En principio, para los proveedores, para los competidores, para los distribuidores, para el entorno del proyecto, ustedes tienen que recopilar antecedentes para cada uno de ellos. Esos antecedentes tienen influencia en los flujos de caja y esos antecedentes les va a permitir también proveer información cuantitativa, es decir, información numérica que nos permita calcular ítems de inversión, costos de operación o de ingresos y conocer en qué momento nosotros realizamos desembolsos para que se realicen previamente a la puesta en marcha de los proyectos en un dado caso que a ustedes les interese poner en marcha sus proyectos, es decir, pasar de la fase de idea preinversión hacia la fase de inversión y operación. Importante dejarles claro que para efectos de esta clase nosotros no fomentamos la inversión y la operación por cuestiones de tiempo. A nosotros nos interesa dejar clara el funcionamiento de lo que sería la creación, la generación de ideas para proyectos
y la ejecución de la preinversión como un ejercicio práctico hacia la consecución o hacia la proyección de ustedes en su carrera profesional. Así que importante que manejen esto a partir del tema de los objetivos del estudio, porque con las herramientas que nosotros estamos analizando y abordando pueden haber más. No se limiten a lo que yo les recomiendo, no se limiten a lo que dice el profesor, no se limiten a lo que están encontrando en la bibliografía de resumen. Obviamente es una bibliografía de resumen, no van a encontrar todo. Hay muchísimas más herramientas que les pueden gustar, que pueden ser más creativas, que pueden ser herramientas que sean más expresivas. Así que utilicen la que les interese. En el proceso de formulación o de preinversión, la parte del diseño del proyecto, ustedes tienen que determinar si es un comercio. Por ejemplo, en la parte técnica, determinar número de locales, determinar cantidad de mobiliario, determinar cantidad de publicidad y todo el equipamiento para si van a embellecer, si van a modernizar, si van a hacer terminaciones que condicionan la imagen del proyecto o de la empresa que están trabajando. Entonces, todos esos elementos los deben de tener en cuenta, los deben cumplir. Si les interesa, repito, si les interesa. ¿Qué otros elementos tenemos que cumplir en el estudio de mercado? Bueno, estimar montos y el momento en que se producen los ingresos y los desembolsos para tener idea de cómo es que va funcionando este tema de la formulación de proyectos. Tenemos que investigar ciertas condiciones de negociación, puede ser por crédito, para analizar al consumidor qué está dispuesto a comprar, en qué términos, en qué condiciones, en qué plazo, siempre y cuando, bueno, es interesante incluirlo, pero siempre y cuando nos interese a nosotros también manejar este tipo de elementos. Y obviamente analizar los entornos, antecedentes históricos, ¿verdad? Pasados, o los entornos actuales y los entornos proyectados en donde se mueve cada uno de estos mercados y componentes del proyecto para definir estrategias comerciales adecuadas o apropiadas a la realidad donde situamos los proyectos una vez que los implementamos. Así que básicamente esos serían los objetivos, donde les recuerdo otra vez: antecedente, información numérica para calcular, información de desembolsos, coticen lo que tengan que cotizar, hagan estrategias, formulen estrategias de cómo podría ser la operación, ¿verdad?, de este proyecto. No tienen que crear la idea generar la idea del $1.000.000, no es necesario, porque las mismas necesidades del proyecto nos van a impulsar hacia mecanismos y hacia la búsqueda de la mejora continua. Así que esa búsqueda de mejora continua te permite mejorar la imagen corporativa y bueno, y las cosas vienen cayendo por su propio peso. En este proceso ustedes van a cumplir con 3 etapas del estudio de mercado: el análisis histórico, el análisis de la situación vigente y el análisis de la situación proyectada. Eso es importante que lo incluyan cuando analicen el consumidor y la demanda, el entorno competitivo y la oferta, los proveedores y el tema que tiene que ver con la distribución. Así que hasta acá este vídeo, espero que les sirva al menos la explicación muy breve, lo más breve posible por cuestiones de tiempo. Escriban, compartan, hagan preguntas, quejas, sugerencias, comentarios, ¿verdad? Eh, perfectamente, perfectamente lo pueden hacer. Y después de esto analizamos un poco lo que serían los elementos ya desagregados: el análisis del consumidor, el análisis de los proveedores, el análisis de todos los análisis por separado, para que tengan una idea de cómo es que va funcionando este tema de la formulación y evaluación de proyectos hacia la presentación de nuestros proyectos en las secciones de clases. Así que hasta la próxima. Muchísimas gracias por vernos y tomar el tiempo de seguir estos videos explicativos de las clases semipresenciales de formulación y evaluación de proyectos. Un saludo
Siempre se les estima mucho. Buenos estudios. Chaito pues.